Primero lo que de por usted vamos a hablar de una empresa de servicios, de aguas y de lo que está viviendo la empresa, de lo que necesita, de la educación en cuanto al consumo. Y nos acompaña Guillermo Lanfranco, que es gerente de Relaciones Institucionales de Aguas Santafesina. Guillermo, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La pregunta global primero, ¿cómo está la empresa hoy? Bueno, es bien amplia la pregunta. Claro, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está en cuanto al nivel de inversiones que desea? Después vamos a ver el tema tarifa, los servicios que está brindando, la necesidad de enfrentar un verano que siempre trae sus complicaciones. ¿Cómo está? No, digo, una pregunta bien amplia, pero también que da la oportunidad de explicar algunas cosas. Primero y principal, las características de nuestro servicio. Nosotros tenemos primero un servicio esencial. Exacto. Yo siempre digo que el valor de nuestro servicio se entiende cuando tiene alguna falencia o quien no cuenta con ese servicio. Datos a veces que sirven para dimensionar un poco eso. Nosotros tenemos 4.000 kilómetros de cañerías en la ciudad de Rosario solamente, más de 8.000 en toda la provincia, en 15 ciudades. En Rosario producimos 600 millones de litros de agua por día. Tenemos un consumo de energía que equivale al de una ciudad de 100.000 habitantes, solo en Rosario. Marca claramente lo que es la empresa, ¿no? Claro, a veces no hay ideas, bueno, el agua, ¿de dónde sale el agua? De la canilla. Sí, abrir la canilla parece sencillo. La verdad que no importa mucho. Pero bueno, todos esos elementos que por ahí marcan algún tipo de complejidad, también están asociados a toda una tarea cotidiana, porque son todos los días, a toda hora, y que lo transforman en un servicio que tiene muchas exigencias para poder prestarse. Y exigencias que a lo largo de la historia no siempre se han atendido. Vamos a ser sinceros. Rosario tiene 127 años de agua de red, agua de la canilla, como decimos nosotros. Y en ese siglo largo, no en todas las épocas se le ha prestado la atención que necesitaba ese servicio. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Lo que uno deja de hacer un año no es que no importa no hacerlo. Hay que hacerlo al año siguiente. Pero ¿qué pasa? Al año siguiente hay que hacerlo con lo que había que hacer en ese año. Y así hemos tenido algunos procesos de acumulación de desinversiones que a la larga se sienten. Yo creo que en los últimos años la empresa, desde que ha vuelto a manos del Estado en el año 2006, hay conciencia respecto a la necesidad de recuperar los niveles de inversión. Pero bueno, también estamos atados a vaivenes. Se necesitan fondos, Guillermo, y no es sencillo, ¿no? Nuestro accionista es el Estado. El Estado está teniendo, como la economía, no es porque sea cuestión del Estado, ha tenido años buenos y años no tanto. Bueno, puede ser que este año haya sido uno de los no tantos, y eso nosotros lo sufren. En algún sentido lo sufrimos. Pero bueno, siempre estamos con alguna obra en curso, con alguna mejora en proceso, y eso creo que es lo que en algún sentido le da valor a la posibilidad de mejorar. Claro, además tengamos en cuenta algo, mientras el agua sale y viene bien, nadie dice nada, pero cuando se genera algún tipo de problema, enseguida la presión para solucionarlo. La exposición mediática de una empresa de servicio público debe ser 10 veces superior a cualquier otra empresa que deba brindar algún tipo de servicio. Si yo no tengo agua cuando abro la canilla, seguramente la queja es mucho más grande, la necesidad de solucionar el problema, la necesidad de invertir en solucionar el problema, y es todo un círculo que después se termina sufriendo, la empresa. Cuando vos necesitas fondos para solucionarlos, o una inversión, y no son inversiones chicas, porque hablo de inversiones grandes, hablo de acueductos, como hablábamos antes, el acueducto del Gran Rosario, hablo de la producción de tantos litros de aguas por día, hablo de la necesidad de que el río siempre esté con el caudal necesario. Me parece que es un proceso mucho más amplio. Seguro. Ahora, hablando de inversiones, el acueducto es importante aquí. ¿Cómo son los tiempos, cómo son los plazos, cómo son las expectativas de este acueducto tan importante? Bueno, esta obra que tiene un significado casi fundacional, digamos. Nosotros tenemos una planta en Rosario que se instaló en el año 1887. Desde ese momento hasta ahora no hubo ninguna otra instalación de la escala la que se está construyendo ahora, a orillas en las márgenes, cerca del puente Rosario Victoria, donde está la toma de agua, y la planta potabilizadora que va a estar ubicada en Granadero Baigorria, en Ruta 11 y Circunvalación.
Esta obra yo digo que es fundacional porque tuvieron que pasar 120 años para que se hiciera. Aunque parezca mentira, se está haciendo en terrenos que habían sido reservados en la década de 1930 para hacer esa planta. O sea, recién ahora se están poniendo los primeros ladrillos. Bueno, es parte de la historia argentina. Exactamente, y lo que significó el crecimiento de la ciudad, de toda la región en cuanto a la demanda de agua. Llegamos tarde con el acueducto, pero hay que hacerlo urgente, ¿no? O sea, hoy en día es la única obra que puede atender el crecimiento que ha tenido la ciudad y la región, porque no solo Rosario, sino las ciudades vecinas, en los últimos 10, 15, 20 años. O sea, no hay otra obra que pueda solucionar este problema. Es una obra a nivel de ingeniería muy importante y también a nivel de inversión. Estamos hablando de la primera etapa, una inversión de 120 millones de pesos, de los cuales nosotros tenemos en ejecución hoy la obra de toma, es decir, los muelles sobre el río para tomar el agua y llevarlo a la planta, que tiene en este momento unos 22 millones más o menos en ejecución. ¿Qué pasa? Se va a hacer en etapas, o sea, por los costos y por la cuestión de la ingeniería. Pero bueno, es la única obra que va a permitir superar los inconvenientes que tenemos ya en las áreas servidas y permitir la ampliación en otras zonas. ¿Qué plazos? Y esta es una obra de 4 años, 4 años corridos, sin inconvenientes de tipo técnico ni económico. Lo cual, bueno, es un plazo, llamémosle, ideal. Realmente. En la Argentina no es fácil proyectar a 4 años, ¿no? O sea, cuando uno firma los contratos, lo firma a obra. Seguro. Lo que uno no cuenta que puede haber problemas después en el intermedio. Decime cómo estamos con el tema tarifario. Lo hablábamos antes de comenzar el espacio y decíamos, Agua es una empresa, como históricamente las empresas que brindaban este tipo de servicios, que necesitan del aporte, ya sea cuando estuvo privada, ya sea del Estado nacional o provincial, pero que inclusive con lo que ingresa de tarifa no alcanza a cubrir el gasto operativo. Hoy, ¿cómo estamos en la cobertura de ese gasto operativo? ¿Cómo estamos en tarifas? ¿Cómo estamos en la necesidad de actualizar la tarifa en algún momento? Nosotros arrancamos el año 2011 con un subsidio del Estado que era equivalente a $1 por cada peso que gastamos. Es decir, si nosotros gastábamos 2 pesos, un peso lo ponía el Estado. Hoy llegamos a diciembre de 2013, vamos a llegar con un 80% de financiamiento propio de los gastos de operación a cargo de la empresa. Quiere decir que con lo que recibe, mejoró en cuanto a lo que recibe la empresa para gastos operativos, pero no alcanza a cubrir ni siquiera los gastos operativos con el ingreso tarifario. No alcanza. Y esta es una situación, como decíamos, histórica. O sea, no hay empresa de agua en la Argentina y en muchos lugares del mundo que no tenga subsidio directo del Estado. ¿Pero por qué? Porque se considera que es un servicio que tiene que ser accesible para todo el mundo y por lo tanto tiene que tener valores razonables. O sea, nosotros hoy tenemos una factura promedio de 90 a 100 pesos bimestrales. O sea, 50 pesos en los cuales para el 100% de nuestros usuarios es servicio de agua. Para un 70% es agua y cloaca. O sea que el otro día comparábamos con la ciudad de Córdoba, la factura es casi el doble de la nuestra y solamente por agua. O sea, estamos en valores que por más que este año hayan tenido un ajuste importante, porque sabemos que hubo un ajuste importante y valoramos el esfuerzo de nuestros usuarios porque nos siguen pagando al día la factura en un 90%. La morosidad es muy baja. Estamos en un 92% de cobranza al año, es muy buen nivel de cobranza. Digamos, el esfuerzo que ha hecho nuestro usuario en algún sentido para cubrir ese incremento de tarifa, nosotros, bueno, creo que lo vamos a corresponder en el 2013, probablemente sin ningún tipo de modificación de la tarifa en función de que podamos mantener los costos a niveles razonables. ¿Qué sucede? O sea, nosotros, todo lo que es inversiones lo hace el Estado. O sea, nosotros no tenemos fondos propios para hacer obras. Entonces, por eso digo, si el Estado... si el Estado tiene fiebre, nosotros nos enfermamos. Si el Estado está bien, nosotros estamos mejor. Ahora, digo esto, en cuanto al año que viene, la idea de no aumentar tarifas, siempre que se puedan mantener los costos razonables. Digo, los insumos de ustedes, ¿crecen mucho? Digo, hay sectores donde los insumos crecen de forma notable en cuanto al precio, la inflación, algunos que tienen valor dólar. Digo, ¿ustedes tienen las variables más o menos controladas en cuanto a los costos? Y, a ver, no son precios regulados. O sea, nosotros tenemos precios que tienen
dos variables significativas. Uno, atado a un commodity como es el petróleo. Claro. Si sube el petróleo, cerca de 100 todos los derivados, y estamos hablando de los caños, o sea, todo lo que es plástico es derivado del petróleo. Estamos hablando de insumos que tienen precios internacionales, como el sulfato, como el cloro, o sea, no es tampoco no que lo puede dominar, lo podamos controlar, ni siquiera llegar a acuerdos de precio. A veces podemos hacer algún acuerdo momentáneo, pero el proveedor dice, mira, a mí me aumentaron. No hay solución para eso. Claro. Hablaste de los usuarios, y yo quiero despedirme de la nota con el comportamiento del usuario, pero no desde el esfuerzo para pagar a la tarifa o para cumplir, si digo en el consumo. Sabemos que el agua escasea en el mundo. Sabemos de la necesidad de tener un comportamiento razonable en el consumo del agua, cosa que no sé si es en general, pero que Rosario y zona nunca se le prestó la atención debida. Hablo como usuario del uso razonable del agua. ¿Cómo estamos en eso? Ustedes han trabajado activamente en concientizar, en campañas especiales, los chicos en la Casa del Agua, creo que han hecho un trabajo. ¿Cómo estamos hoy? Yo creo que estamos mejor respecto a lo que ha sido, hablemos de, no sé, 10, 15 años atrás, cuando por ahí no había conciencia, no solo respecto al agua, sino respecto a nada. A lo que es todo el consumo de servicios. O sea, lo que implica ser un consumidor no responsable. Exacto. Yo siempre digo, en el caso nuestro del agua, o sea, ¿qué pasa si yo por ahí, como decimos, como ponemos nosotros como ejemplo, lavo el auto con una manguera que son 300 litros por hora, en vez de hacerlo con un balde y un trapo que a lo mejor son 50 litros? Claro. Esa diferencia de agua es el consumo casi, o es de una persona por día. Si en algún sentido yo le estoy restando a la red el consumo de una persona, o sea, eso yo lo multiplico por muchas conductas similares, sin duda en algún momento voy a notar que eso también se llega a reflejar en el servicio. Claro. El agua, porque otro dice, no, pero escúchame, si tenemos el Paraná acá al lado. Parece sencillo. No, pero el agua del Paraná no es potable en sí misma, hay que procesarla y yo te la llevo a tu casa, o sea, te la dejo en la bañera, en la batea del baño, en el lavarropa, o sea, por más que tengamos la suerte de tener un río como el Paraná con la abundancia y la calidad que tiene, eso no implica que el agua potable ya está disponible. Claro. Hay siempre un proceso de fabricación de agua potable que implica un gasto también. O sea, yo si menos consumo, menos voy a provocar gasto en la producción. Digo, la huella de carbono, todas esas cuestiones que hoy en día se tienen en cuenta como valor medioambiental, y siempre poniendo por delante, que yo siempre trato de resaltarlo, el hecho de la importancia de contar con agua de la canilla. O sea, yo siempre digo, si vos tenés sed, toma agua de la canilla. O sea, no tomes agua envasada, porque el agua envasada viene en un envase plástico. Vos recomendás que el agua de la canilla es mucho más pura y conviene más que el agua envasada. El agua de canilla es buena, yo no quiero decir que es mala, pero es buena. El agua nuestra viene desde hace 2 horas que se produjo cuando vos abrís la canilla, no hace 3 meses que la trajeron de la cordillera, estuvo en un depósito en Mendoza, en un depósito en Buenos Aires, en un depósito en el supermercado, en un envase plástico que no garantiza impermeabilidad, que no tiene cloro. Mucha gente presta atención a eso. Sí, o sea, el agua esa no tiene cloro, por lo tanto no está desinfectada de acuerdo a las normas. O sea, digo, no estoy hablando mal de las aguas envasadas. Pero vos tomás agua de la canilla. Si vos tenés sed, tomá agua de la canilla, que es segura. Guillermo, yo te agradezco la deferencia de que vengas. Queríamos tener un pantallazo de la empresa, de la situación, de las inversiones de tarifa y fundamentalmente del comportamiento, ojalá cada vez más responsable del usuario, que por suerte, porque no en muchos lugares del mundo, tienen la chance de abrir la canilla y tener agua potable para disfrutar. Te agradezco. Gracias a ustedes. Que sigas muy bien. Tanda publicitaria y continuamos con mucho más por usted.